que antes de volver con nuestra rueda de invitados, Giovanni quería tocar un tema interesante con el abogado acerca de ese tema de las enmiendas. Sí, yo tenía una pregunta, abogado, porque ¿Cómo no? vamos a la parte, vamos a empezar las campañas, ya estamos en año electoral, okay. Entonces también las personas se confunden muchísimo, cuáles son los derechos de uno, por qué votar. A mí me gustaría que usted nos colaborara, por ejemplo, en decirnos qué es en realidad una enmienda y cuál de todas ellas, de todas esas enmiendas es una de las más beneficiosas para la comunidad o para cualquier tipo de persona que puede existir. Bueno, las enmiendas son, como la palabra sugiere, son una adición o un cambio a algo que ya existe. Entonces, generalmente en el estado de la Florida se presenta un sinnúmero de enmiendas, son recomendadas para muchos tipos de temas. Una enmienda federal, ese no es el proceso no es de votar, es un proceso que se tiene que presentar, ir a una convención o el Congreso la presenta. Así que cuando estamos hablando de una enmienda, estamos hablando de algo estatal. Lo que generalmente deberíamos hacer, sin dar una recomendación de cuál o no cuál debería uno tomar, porque yo pienso que eso es privadamente algo que uno debe hacer la determinación por su propia cuenta, es que usualmente antes de las elecciones, muchos de los periódicos locales presentan no solo la enmienda, el texto completo de la enmienda, pero también tratan de presentar ese texto en un idioma que se entiende. Desafortunadamente, como una enmienda es un documento legal, si se aprueba, el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje que la persona que va a votar está acostumbrado a leer o a entender. Entonces, generalmente, antes de uno ir a votar, la tarea que uno debería hacer es buscar no solo el lenguaje, pero también entender qué es lo que quiere decir ese lenguaje, y un sinnúmero de distintas publicaciones, tanto en español como en inglés, lo presentan. Entonces, si nosotros hacemos esa tarea sin ver la recomendación de la publicación, podemos entender más lo que estamos haciendo. Después de entenderlo, podemos empezar a acudir a las opiniones de los expertos, qué es lo que los expertos dicen que esto puede hacer, o qué es lo que los expertos dicen que aquello puede hacer. Pero lo primero que uno tiene que hacer es entenderlo para poder saber de qué es lo que ellos están hablando, y también para poder hacer una autodeterminación si es en nuestro mejor interés. Perfecto. En toda esta información que nosotros estamos llevando, nos vamos a ir profundizando a medida que vayan pasando la semana, en temas porque las elecciones están cercanas, el tiempo pasa volando, claro. Y que las personas se informen, o a través de nosotros, que siempre estamos abiertos para eso, para que demos una información clara de qué es lo que se está haciendo, cómo se están llevando las elecciones. ¿Se acuerda que había un tema que habíamos dejado pendiente, claro, con respecto a lo que estaba pasando con Donald Trump, sí, en estos momentos, del impeachment? Sí. ¿En qué proceso va ahora, o ya se terminó, o qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos es que técnicamente hay un juicio que está tomando lugar. No es un juicio de cual generalmente las personas lo entienden, porque el mayor número de la población entiende de juicio basado en lo que ven en la televisión, en las películas, porque no tienen contacto directo. Y si están observando el procedimiento que está ocurriendo, no luce como un juicio normal. En esta situación, el Congreso, la Casa de Representantes, ha demandado o ha presentado una causa en contra del presidente. Lo que ocurre próximo, que es lo que está ocurriendo, es que hay un juicio en frente del Senado. El juez, el jefe de la Corte Suprema, está presidiendo sobre ese juicio. Pero es un juicio que el Senado determina cuáles son las reglas. Por ejemplo, en este juicio, el Senado muy probable va a determinar que no va a oír
argumentos o evidencia de testigos, nada más que argumento de los representantes de los dos lados, de los representantes del presidente y los representantes de la casa que actúan como fiscales en este caso. El juez está actuando como un árbitro. A él se le presentan las preguntas, él entonces, después de leerla y determinar que son preguntas legales, él se la presenta a los partícipes para que ellos la expliquen. Pero los partícipes no están dando evidencia. La evidencia ya ha tomado lugar. Así que hasta cierto punto esto no es un juicio a lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que va a pasar próximo? Bueno, la determinación final sobre si van a haber testigos o no va a ser hecha. Hoy justamente hubo una determinación por uno de los miembros del Senado que probablemente no van a haber testigos. Después que se termine esa parte, si no hay testigos, entonces las dos partes van a presentar sus argumentos finales. Después que presente sus argumentos finales, va a haber una votación de los miembros del Senado. En estos momentos aparenta ser que el presidente tiene suficientes votos para ganar este juicio. ¿Qué es lo que es suficiente? La Casa de Representantes necesita tener 66% de los miembros del Senado y en estos momentos no tienen suficientes miembros para poder condenar al presidente. No es 50 más 1, es 66%, que quiere decir que tienen que convertir aproximadamente 18 republicanos a que voten a favor de la culpabilidad. Exacto. Así Muchas que todo gracias. esto es un tema interesante. Claro. Gracias, abogado, gracias por esa información, porque esto le sirve a la comunidad Claro, para que sí. saber dónde estamos, de qué es lo que está pasando a nivel nacional. Y también sabemos que usted es experto en ese tema que a veces muchos evitan, pero que es necesario en lo del testamento. Denos un número de teléfono donde nos podemos comunicar a esas personas que quieran saber un poco más del proceso de hacer un testamento. Vale. Se pueden comunicar conmigo en el 305-216-0312. Ese es un número directo. Así que quien le responde soy yo, que no se asusten. Que le va a responder para todas sus dudas. Interesante. Exacto. Y muchísimas gracias, abogado, nuevamente. Gracias a ustedes por haberme invitado. Claro que sí. Y vamos a tenerlo en otros programas en el Gracias, futuro. se lo